sorbiditos y vino el maligno o el malo y sembró entre el trigo. ¿Qué sembró? Cizaña. Me llama la atención la palabra entre. Eso quiere decir que los falsos maestros pueden estar cerca de nosotros. Y por eso tienes que tener discernimiento. Por eso las 7 virtudes del capítulo 1, las cuales veíamos, que nos ayudan a crecer, nos van a ayudar a tener una vista amplia, no una vista corta. Nos van a ayudar a discernir, a entender, a ver con claridad. Falsos maestros. Los falsos maestros. Fíjese en el capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pedro va a mencionar algunos ejemplos. Porque si Dios no perdonó, ¿a quiénes? A los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios, dice, no perdonó a los ángeles. Pero hermano, los ángeles en algún momento, hermanos, fueron parte. Estuvieron entre los ángeles. Pero ¿qué pasó con estos ángeles? ¿Qué es lo que sucedió con estos ángeles? Dice el versículo: porque si no perdonó a los ángeles que pecaron. Judas también habla de estos ángeles en la carta de Judas. Vamos a verlo, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Estamos hablando de apostasía. Ángeles que apostataron, ángeles que se apartaron, ángeles que pecaron, ángeles que no guardaron la dignidad. Pedro va a hablar de los falsos maestros. Los falsos maestros también, hermanos, estuvieron dentro, como dijo Juan en la primera carta, capítulo 2, que estuvieron dentro de nosotros. Eso quiere decir que estas personas en algún momento estuvieron dentro de la iglesia, fueron fieles, participaron de las reuniones, cantaron alabanzas, eran genuinos, amaban la verdad, amaban la palabra, amaban a Dios, pero en algún momento ellos apostataron, ellos se apartaron y ahora ellos están dando problemas a la iglesia del Señor. Por eso Pedro, hermanos, está muy interesado en informar a la iglesia acerca de los falsos maestros. Por eso en este versículo estamos viendo como Pedro dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora Pedro, hermanos, no es el primero Pedro quien habla de los falsos maestros, porque Pedro tuvo un excelente maestro llamado Jesús de Nazaret, quien dijo en Mateo capítulo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesucristo mostró, enseñó, educó, instruyó a sus discípulos. ¿Acerca de quién? De los falsos profetas. ¿Cómo se visten? Traen pieles de oveja. Y después en el mismo contexto, Jesús va a decir, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesucristo, hermanos,
también habló bastante de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja. Ahora me llama la atención. Decíamos que los santos hombres de Dios fueron impulsados por el Espíritu Santo, inspirados, llevados para hablar. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que impulsa a un falso maestro? ¿Qué es lo que los motiva a hablar? ¿Qué es? Bueno, vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunas cosas que motivan al falso a hablar. Mire, por ejemplo, aquí mismo, versículo 3. Acuérdese, estamos hablando de falsos maestros. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Fíjate que al falso, una de las características que Pedro señala es que lo motiva. ¿Qué motiva al falso ser un maestro? Dice la mercadería. Mercadería. Los falsos maestros, cuando ellos ven a una persona, ellos ven el signo de pesos. Si tenemos más miembros, si tenemos más gente, va a haber más ofrenda y va a haber más dinero. Así que el falso, quien lo motiva es la avaricia, el deseo desordenado de más y de más y de más. Ahorita, hermanos, en este tiempo, ¿cuántas denominaciones no venden las oraciones? Fíjese, decía un hermano de la iglesia del Señor allá en San Antonio que una mujer llegó por ahí y les daba $500 para que oraran por ella. Los hermanitos por ahí le dijeron: las oraciones no se venden, vamos a orar por usted, ¿cuál es su necesidad? Guárdese su dinero. Pero ¿por qué la mujer pensaba así? Porque hay personas afuera que están vendiendo la oración, que están predicando por dinero, que lo que los motiva es el dinero. Ya venden esto, ya venden el otro. La iglesia, hermanos, han hecho de ella una mercadería. Es un negocio. Un negocio. Ya no están preocupados por las almas. Ya no están preocupados por las necesidades de la gente. Ya no están preocupados para que la gente crezca, se desarrolle espiritualmente, para que vivan vidas dignas, vidas fructíferas. No, ellos están interesados en la mercadería. Es todo un negocio. Es puro negocio. Bueno, eso es lo que dice Pedro. Versículo 3. Harán mercadería de vosotros. Van a hacer negocio de ti. Te van a ver como un objeto. Te van a ver como un negocio. Esa es una característica de un falso maestro, hermanos. Pero otra es la concupiscencia. Aparece en el versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la palabra andan denota el comportamiento, la conducta, la forma de vivir. La forma de vivir de esta gente es concupiscencia e inmundicia. Concupiscencia e inmundicia. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, concupiscencia, ¿qué denota? Deseos ilegítimos, deseos pecaminosos, deseos prohibidos. Fíjense que estos hombres, miren lo que dice, por ejemplo, el verso 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen ¿a quiénes? A las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjate que en este versículo Pedro está describiendo al falso. ¿Cómo son los ojos de un falso? ¿A quienes seducen? En la iglesia, hermanos, habrán de venir mujeres que fueron dañadas en el mundo, que fueron destruidas, que fueron golpeadas por la vida, que fueron maltratadas. Y estos hombres van a aprovechar para aprovecharse de esas pobres mujeres.
Mira el 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Me llama la atención, ¿por qué aparece Balaam aquí? ¿Quién era Balaam? ¿Se acuerda usted la historia del profeta Balaam? Aquel hombre que lo compraron con regalos para que maldijera al pueblo de Dios, cual Dios le dijo que no lo hiciera, que no podía maldecir al pueblo de Dios. Aquel hombre que le pagaron, pero que se cegó tanto por los regalos que le ofrecían el rey, los príncipes, al punto de que se subió una pobre burrita y ahí va Balaam a buscar a los príncipes, al rey. Ahí va la burrita y dice la palabra de Dios que se paró un ángel. Y la burrita vio, hermanos, vio y salió a los sembradíos porque veía al ángel. Y este hombre la vuelve a meter en el camino, este profeta, y empieza a golpear a la pobre burrita. Y la burrita va a golpear. Y hay un lugar donde estaba estrecho y el ángel se para ahí. Está con la espada ahí. Y este hombre está cegado. Por eso Pedro dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. Así estaba Balaam. Ahí va Balaam en su burrita golpeándola y la burrita se repegaba para allá y se repegaba para acá y ahí está el ángel con la espada al punto de que la burrita se echa sobre él y el hombre la comienza a golpear y la burrita empieza a hablar. Fíjate nada más, una burrita y él está hablando con la burrita y la burrita le dice, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Te he servido tantos días. Pero Balaam estaba ciego. No veía. Y la burrita le dijo, mira, ahí estaba el ángel con la espada. Este hombre iba desenfrenado por la avaricia. No veía el mal. Sin embargo, Dios abrió los labios a la burrita y la burrita habló. ¿Se imagina llegar al punto de que un animal le hable? ¿Que una burrita le hable? ¿Se imagina usted? Wow. Balaam estaba ciego. Profetas. Aquí aparece en el versículo 15, Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Fíjate la palabra, han dejado el camino recto. Hay personas que no creen que la salvación se pierde. En estos 22 versículos del capítulo 2 de Pedro, hay mucha tela de donde cortar. Hay muchas cosas que ver. Pero la salvación, hermanos, sí se pierde. Porque dice, han dejado el camino recto. Eso quiere decir que estuvieron en el camino recto, pero lo dejaron. Lo abandonaron. Eso quiere decir que esta es una advertencia para nosotros. Podemos perder nuestra salvación. Podemos perdernos, hermanos. Si nosotros... Miren lo que dice el capítulo 1, las advertencias del 1 al 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cómo puede ser posible que estas personas que han dejado el camino recto, han olvidado quién murió en la cruz por ellos? ¿Cómo puede ser posible que estas personas han olvidado que en algún tiempo fueron bautizados para el perdón de los pecados? ¿Cómo puede ser posible que estas personas en algún tiempo confesaron a Cristo, cantaron alabanzas, participaron de la mesa del Señor, leyeron su Biblia, oraron, cantaron, creyeron, confesaron a Cristo, pero en algún momento, igual que los ángeles, ellos se apartaron? Se desviaron. Eso se llama apostasía. Eso se llama apartarse del camino recto. Eso significa que la salvación, hermanos, Filipenses 2:12,
ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación, hermanos, es algo que nosotros también debemos de cuidar, proteger. ¿Por qué? Porque la salvación se puede perder. Satanás está actuando, está trabajando. Tiene sus emisarios, tiene sus falsos maestros para que la gente se pierda, para que la iglesia se desvíe. Los falsos maestros, aquí están. Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué? Cuando tenemos las 7 virtudes que se agregan a la fe, dice Pedro, no caeréis jamás. Y luego dice, porque de esta manera, verso 11, os será otorgada amplia, generosa entrada. ¿Dónde? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a entrar al cielo mismo. ¿Cuándo? Cuando realmente, hermanos, agregamos las 7 virtudes del versículo 5 al 7. Pero si no las agregamos, acuérdese, el versículo 9. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender y que comprender que la salvación es el mayor regalo que Dios nos ha regalado. Porque la salvación es gratuita. La salvación le costó al Señor Jesucristo. Él derramó su sangre para salvarnos, para redimirnos, para reconciliarnos, para llevarnos con el Padre. La salvación es gratuita. Por eso nosotros debemos de cuidarla, hermanos. Debemos de cuidarla porque hay falsos maestros que nos pueden extraviar. ¿Qué les espera a los falsos maestros? ¿Qué les espera, hermanos? Esa es una pregunta. Fíjate que Pedro menciona a los ángeles. ¿Dónde están los ángeles? Les espera las prisiones de oscuridad. Verso 4. Reservados al juicio. Pedro menciona al mundo antiguo. La generación de Noé. Verso 5. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 2 veces se repite la palabra, Dios no perdonó a los ángeles, ahora la generación de Noé. Número 3, aparece Sodoma y Gomorra. Condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Las redujo a cenizas y las puso de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, hablando de los falsos maestros. Pero fíjate qué lindo es el Señor. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque dentro de este versículo está la esperanza para el justo. Dice el verso 7, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación? ¿A quiénes? A los piadosos, y reservar a los injustos. ¿Para qué? Para ser castigados en el día del juicio. Segunda vez que se repite la palabra, el día del juicio. La semana antepasada hablamos que Cristo habrá de venir a esta tierra. Y una de ellas es para hacer juicio. El Señor viene a hacer un juicio, hermanos. El Señor también viene por su iglesia. Preparémonos.
Maranata, Cristo viene, pero también el Señor viene a destruir esta tierra. Va a ser destruido todo. Los falsos maestros, hermanos. ¿Qué les espera a los falsos maestros? Bueno, la destrucción repentina, la condenación, el castigo, la más densa obscuridad. Dice el versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa obscuridad está reservada para siempre. ¿Se imagina? Una obscuridad densa que les espera a los falsos maestros, a los falsos profetas. Esto es lo que les espera. ¿Por qué? Porque ellos apostataron, porque ellos se apartaron, porque ellos trataron de destruir la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento decíamos ya que los profetas, hermanos, hicieron mucho daño al pueblo de Dios. Los profetas los llevaron a la idolatría, los guiaron con mentira, los guiaron a hacer cosas que no debían, y el pueblo de Israel batalló mucho con la idolatría, al punto que Dios castigó a su pueblo. Pero los profetas ahí estaban. ¿Usted se acuerda cuando el profeta Elías degolló a los profetas de Baal? Allá en el Monte Carmelo, en un arroyo, ahí los degolló. ¿Por qué? Porque le estaban dando lata. Es interesante que dice Elías en el capítulo 19 de Primera de Reyes, nomás yo he quedado, dice Elías. Profetas de Baal eran bastantes, como decía alguien, pululan. Sin embargo, nomás un profeta, el profeta Elías. Es lo que él pensaba, pero él no sabía que había algunos que estaban en cuevas a pan y agua. ¿Por qué? Porque Jezabel los quería liquidar, los quería matar. Los profetas de Baal, los profetas de Acera. ¿Qué más podemos decir, hermanos, de este tipo de personas falsas? Bueno, yo creo que lo que deberíamos pensar es cómo la iglesia puede estar preparada en cuanto a los falsos maestros. Yo creo que Pedro, por eso termina en esta carta en el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Pedro escribió esta carta y Pedro espera que la iglesia crezca, se desarrolle, madure, que dé fruto y que no permita el engaño de los falsos maestros. El antídoto contra los falsos maestros es el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios es el antídoto contra el falso maestro. Si nosotros tenemos conocimiento, hermano, los falsos maestros no nos van a poder engañar. No van a poder, ¿por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Espero que esta clase, esta lección, esta enseñanza nos ayude a reflexionar. Como dice Pedro, pero hubo falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 también le dijo a los ancianos de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros lobos rapaces. La iglesia, hermanos, no solamente debe de cuidarse de los de afuera, también debe cuidarse de los de adentro. Se dice que Roma fue destruida no por los de afuera, se dice que Roma fue destruida de adentro. Y nosotros debemos de cuidarnos. Como la iglesia del Señor, como la iglesia de Cristo, hay que cuidarnos unos a otros. Hay que amonestarnos unos a otros para no caer en semejante condenación. Vamos a estar puestos de pie y vamos a cantar un canto de invitación, un canto que
Que alabe, que honre el nombre del Señor.